Hola, muy buenas noches para todos. Muchas gracias por estar aquí. Quiero contarles que hoy tengo una enorme sorpresa y tengo el gran honor de estar con el director, creador de la película El Apocalipsis de San Juan, Simón de la Cree. Bienvenido, Simón. Qué alegría que estés acá. Qué honor. Samuel, gracias por invitarme a tu programa, el honor es mío. La verdad es que tuve la oportunidad de estar en la premier de la película. Quedé súper impactado. No por las desinformaciones que a veces hay sobre el apocalipsis, sino por todo lo contrario, porque lo he estudiado y lo he estudiado de la mano del padre Castellani, del libro, y me sorprendió mucho cómo eso se pudo traducir en la obra de arte que encontré, porque para mí, además que soy admirador de lo bello, me pareció toda una obra de arte. ¿Cómo surgió eso, Simón? Bueno, yo soy fan del cine de Hollywood, que si bien en los últimos 10 o más bien 20 años ha decaído mucho en cuanto a contenido, ya no tiene historias que contar, lo único que les interesa es contar ideología. Sin embargo, tienen mucha experiencia y trayectoria en el desarrollo técnico y artístico del cine. Y ellos hacen películas que realmente visualmente y en cuanto a sonido también son muy bellas y es el peligro, ¿no?, de Hollywood, que realmente maneja muy bien la técnica del cine y el arte del cine y lo usan para transmitir ideologías y mensajes negativos y nocivos para la humanidad. Entonces, bueno, yo sabía que si hacía una película iba a competir con eso. Entonces, para mí era prioritario que un mensaje tan bueno como el del Apocalipsis fuera llevado de una forma bella, ¿no? Me parece que el público en general hay una percepción de lo bello como verdadero siempre, inconscientemente. La gente percibe lo bello como verdadero y lo feo como falso. Entonces ahí está el peligro de Hollywood, ¿no? Que ellos creo que lo saben también y ponen tanto esfuerzo en crear imágenes bellas y generalmente, y hoy casi siempre, acompañadas de un muy mal mensaje. Y el reto era ese, generar también imágenes bellas para acompañar este gran mensaje de esperanza que encierra el Apocalipsis. Entonces nació esta idea, ¿no?, de juntar mi pasión por el cine. También soy un poco obsesivo en el quehacer de cualquier cosa y me ocurre eso, ¿no?, que hasta que no lo veo perfecto no puedo dejar de trabajar en ello. Y bueno, creo que eso se ve en cada imagen de la película. ¿Cuántos años duraste haciendo esta película? 4 años. 4 años, en marzo se cumplieron 4 años exactos desde que me senté a escribir el primer borrador de guión hasta que salimos en cine. Para las personas que no lo han visto, vamos a hacernos una idea, a mostrar el tráiler de la película para que lo vean. Brutal.
Lo que pasa es que yo también soy admirador del cine, o sea, me gusta el cine inclusive, ¿por qué no decirlo? Que nos han acostumbrado tanto de ciencia ficción, pero ver algo real, o sea, algo que no es ciencia ficción, sino que es precisamente profecía, es brutal, o sea, es un impacto tremendo. Así es, bueno, yo también me crié con ese cine, con decirte que mi película favorita de todos los tiempos es Terminator 2. Así que claramente tenía que hacer una película con buenos efectos y que se viera bien. Claro. ¿Cómo pasó del documento del padre, el libro, a esto? O sea, ¿cómo tradujiste lo que estaba ahí escrito en el guión y en las imágenes? Bien, bueno, no es solo el libro del padre Castellani, sino que también el padre Castellani ha escrito artículos sobre el tema y varios libros. En varios libros él toca el tema, o en casi todos sus libros. Yo también gran fanático del padre Leonardo Castellani, no sé si llegué a leer todos sus libros, ha escrito más de 50 libros, pero creo que leí la gran mayoría. En casi todos él toca de alguna forma el tema del apocalipsis, era un tema con el que él tenía una fijación. Simplemente porque lo veía muy actual e inminente, entonces se preocupaba mucho en anunciarlo y explicarlo. Y también tiene conferencias que ha dado que están grabadas, alguien se tomó el trabajo de grabar las conferencias, un ciclo de conferencias de 8 clases donde él explica el apocalipsis. Y yo tomé todo eso y durante mucho tiempo, antes de arrancar con la película, estuve leyendo y estudiando todo eso porque me parecía de sumo interés, de suma actualidad. Y bueno, cuando yo empecé a estudiar y a descubrir estos textos y estudio del padre Castellani, me impresionó mucho su actualidad y yo quería comunicar a la gente, a mis allegados, esta noticia que era la última noticia, ¿no? El apocalipsis, como dice León Blois, que lo ponemos ahí en alguna parte en la película. Cuando quiero leer las últimas noticias, leo el Apocalipsis, decía León Blois, que fue un pensador francés católico. Y es así, la actualidad del Apocalipsis en nuestros días sobre todo, y a medida que van pasando los años, es cada vez más actual, es impresionante. Y bueno, esa es la intención. Me perdí un poco con la pregunta. Me habías dicho cómo lo plasmo al guión. Bueno, y todo esto que fui bebiendo del padre Castellani, el padre Castellani tiene un estilo muy particular, ¿no? Muy argentino. A veces es divertido leerlo porque él está hablando de un tema y de repente quizás se va un poco por las ramas y empieza a divagar con mucho humor, ¿no? Un tema muy serio, de repente él empieza a hablar con humor y hacer críticas sobre otros autores quizá modernistas que también trataban el tema de una forma impía, entonces él aprovecha y les pega en sus escritos y los refuta, todo con mucho humor y un sarcasmo, un sano sarcasmo, si es posible, ¿no? Para criticar a estos intérpretes ateos e impíos. Fue difícil, la verdad fue difícil escribir el guión porque había que adaptar ese lenguaje a un lenguaje, por un lado, audiovisual y por otro lado, accesible al gran público, ¿no? Al público en general y no solo a un público académico acostumbrado a estudiar teología y temas más filosóficos. Entonces, bueno, hay todo un trabajo mío de adaptación de ese lenguaje a un lenguaje más, y trasladar ese mensaje a un lenguaje más accesible. Eso fue el trabajo inicial, ¿no? De guión. Y luego pensar también cuando uno va escribiendo un guión, no solo piensa en texto, es la diferencia cuando uno escribe un libro, uno va pensando en imágenes y en el mismo guión va por un lado en una columna lo que se escucha, las palabras que va a decir el actor o que va a decir el narrador y por otro lado lo que va a ir viendo el público. Entonces eso también es una cosa que hay que ir pensando, que obras de arte se van a ver, para algunas cosas no tener que explayarse tanto en la palabra leída y hablada, sino aportar un poco también desde la imagen, ¿no? Para que justamente el conjunto haya esa sinfonía de lo que vemos con lo que escuchamos, llegue el mensaje. ¿Tú qué estudiaste? Yo estudié cine en la Universidad de Buenos Aires. ¿Y has hecho otras películas o esta es la primera? Esta es la primera película largometraje, he hecho algunos cortometrajes, también de ciencia ficción con efectos especiales. Es algo que siempre me fascinó
Y después me dediqué durante mucho tiempo, cuando terminé la carrera de cine, no quise meterme a trabajar en cine, porque es un mundo, acá en Argentina, un mundo muy inmoral, y lamentablemente hacer cine de cero uno mismo en ese momento era imposible. Con el pasar de los años, 20 años después de egresado casi, las tecnologías nuevas que hay ahora abarataron mucho el costo y hacen que se pueda hacer cine con equipos más reducidos también. Entonces, equipos de personas, digo. Y también el desarrollo mío durante los años. Yo trabajé muchos años de fotógrafo y eso me ayudó también a encarar la fotografía yo, la cámara yo, la dirección la hago yo. Lo mismo, siempre estuve al tanto de las tecnologías y el desarrollo de software para efectos especiales, lo cual siempre me apasionó. Y también en general, la gran mayoría de los efectos que ves allí en la película los hice yo. Un poco también por eso se demoran 4 años, ¿no? Normalmente el tiempo estándar para una película es, una vez que está escrito el guión, 1 año entre producción, preproducción, producción y postproducción. A mí me toma 4 años porque al no tener presupuesto, tengo que abarcar yo el trabajo de más de 50 personas y repartirlo a lo largo de todos estos años. ¿Cómo, de dónde surgió el que Yo soy fan del cine, por eso es que a mí me impactó, porque creo que conozco algo, y yo soy egresado de música también, o sea, soy artista. No lo ejerzo, pero lo mismo, tengo el tema ahí. ¿Cómo se te ocurrió el hecho de que los cuadros empezaran a moverse? O sea, estos cuadros tan famosos que empezaron a ser tan protagonistas de la película, a mí eso me impactó, o sea, que hayas conceptualizado eso. O sea, ¿cómo llegaste a eso? Eso no está en el guión sí dice qué tipo de imágenes hay que poner acompañando el texto, ¿no? Un cuadro que muestre tal cosa. No soy un experto en arte y artistas, entonces mucho hubo un trabajo de investigación sobre la marcha, qué cuadros usar, qué convenía buscar, aparte conseguirlos en una muy buena calidad donde yo pueda acercarme lo más posible y que no se vea pixelado. Y cuando que filmé la película, tuviste que parte es argumental, ¿no? Actuado con actores, parte muestra literalmente lo que las visiones e imágenes que relata el libro del Apocalipsis de la Biblia. Y cuando hice eso, filmé eso y me puse a editarlo, vi que todas esas partes eran muy entretenidas, ¿no? Verlo a San Juan caminando por las montañas, los médanos en Grecia, verlo a San Juan en su cueva escribiendo al fuego, a la luz de las antorchas, escribiendo las cartas a las 7 iglesias. Vi que eso quedaba muy entretenido y que había un contraste muy fuerte cuando empezaba la explicación, que de por sí es un tema a veces difícil de digerir, porque es muy profundo, hay mucha teología, muchas explicaciones, y me daba cuenta de esas partes, de repente era aburrido de ver. Eh, y digo, bueno, ¿cómo puedo hacer que estos cuadros no sean tan aburridos? Y digo, bueno, a ver, estaba pensando, si todo está iluminado con antorcha, quizá los cuadros también. Entonces pasé a llevarlos a un programa donde el cuadro toma una perspectiva de 3D y uno lo puede iluminar digitalmente de distintas formas, como si fuera que está iluminándolo en vivo. Y lo que hice fue crear una luz simulando una antorcha y que esa luz iluminara el cuadro. Y ahí tenemos la iluminación que hay, ¿no? Que en todos los cuadros que ves, las pinturas, se ven iluminadas como si fuera una antorcha similar a la que alumbra San Juan cuando escribe. Y luego vi que eso tampoco era, o sea, sumaba, estaba mejorando, pero con esto te decía, soy bastante obsesivo, hasta que no me enamoro de la imagen, no la largo, digo, algo le falta. Y bueno, y yo veía que en las imágenes, claro, cuando uno empieza a trabajar sobre la imagen, sobre la pintura, y la ve una y otra vez durante por ahí una semana, está viendo la misma pintura una y otra vez 8 horas por día, de repente uno empieza a ver muchos detalles que no veía al principio. Y ahí empiezo a ver que la mayoría de las pinturas tenían movimiento, en el sentido de que todas o casi todas representan alguna acción. Entonces tenemos, por ejemplo, un cuadro donde es una pintura que se pinta el arrianismo y el conflicto dentro de la iglesia con el arrianismo, que es un obispo que está invitando a un sacerdote como para que acepte un texto, el obispo le está haciendo así,
y el sacerdote está haciendo así. Y ahí me empecé a dar cuenta que esto no era simplemente una pose para la pintura, sino que había todo un movimiento. El sacerdote estaba como alejándolo a este obispo y este obispo estaba trayéndolo así. Y ahí dije, a ver si las animamos, ¿no? Y me puse a recortar todas las imágenes en capas, a recortar los miembros de cada personaje para poder animarlos y bueno, y probar. Y fue una cuestión de probar simplemente porque no encontraba que me guste y que me atraiga y me entretenga. Y cuando vi la primera imagen que quedaba así súper entretenida, dije, tengo que hacer todas así. Y un proyecto, bueno, fue un poco, ¿no? Yo pensaba que iba a ser un proyecto que quizá en un par de semanas lo terminaba, lo hacía rápido. La idea era mostrar en imágenes el apocalipsis para que lo entendiera cualquiera, subirlo a YouTube y listo. Y de repente me encontré que me había embarcado y enfrascado en un proyecto mucho más complicado y elaborado de lo que había pensado en un principio, y que por mi personalidad media obsesiva con estas cosas, no podía alargarlo y decir, no, a ver, yo no tengo plata, no tengo recursos, no puedo meterme en esto. Entonces no podía hacerlo, y cada imagen me pasaba lo mismo, tenía que meterle toda la energía y mis conocimientos en animación y tratar de hacerla ver lo mejor posible. Y claro, cuando ya hice 2 imágenes así, por contraste, las que no lo hacía quedaban mal. Entonces terminé haciéndolo en todas las imágenes y bueno, así también un poco se explica ver un cine, en la película de tan buena calidad, con tantos efectos, tan entretenida. Justo hoy estábamos contando, porque tenemos que terminar de armar el presupuesto para ver cuánta plata perdimos con esta película y cuánta plata necesitamos recuperar. Perdón, plata decimos acá en Argentina, dinero. No sé cómo Sí, dicen allí. aquí también. Y no me acuerdo el número, pero son alrededor de 200 imágenes de estas animadas. Cada imagen lleva mucho tiempo de prepararla para animarla. Primero hay que recortarla en capas, hay que repintar los fondos, y son cosas que, bueno, hoy, por ejemplo, a partir de este año aparecieron funciones nuevas de inteligencia artificial que permiten hacer una limpieza de fondo mucho más rápida que la que tuve que hacer yo en su momento. La limpieza de fondo, tuve que de hecho contratar gente para que me ayudara porque llevaba tanto tiempo recortar las imágenes y limpiar los fondos para que cuando la imagen se moviera no se viera la imagen original de fondo, sino que se viera un fondo que originalmente no existía y que parezca pintado como el cuadro original. Y bueno, fueron cosas, la verdad, que se fue dando todo medio providencialmente. Un proyecto que originalmente yo no quería ni mostrar. Claro, como no tenía presupuesto, al principio tampoco quería mostrar los 4 jinetes. Quería mostrarlo a San Juan escribiendo y punto. Y cada vez que se escuchaba un versículo de la Biblia, mostrar a San Juan, no mostrar las visiones. Entonces, si San Juan decía, vi un jinete blanco, mostrar a San Juan escribiendo y se escuchaba la voz en off diciendo, vi un jinete blanco. Pero cuando llegamos a esa etapa, cometí el error de averiguar un poco, a ver dónde podía conseguir caballos, un lugar para filmar, y cuando lo conseguí, lo filmé y ya está. Ahora no podía, por ejemplo, no mostrar cuando dice, y vi el cielo, el trono de Dios, y a los 24 ancianos y a los 4 vivientes. Entonces, bueno, una cosa fue empujándome a otra y terminó desarrollándose mucho más de la idea original, y terminó haciéndose también una película de cine que tampoco era la idea original, pero bueno, a eso evidentemente lo que quería Dios, más allá de mis propias ideas, y bueno, yo traté siempre de dar lo mejor de mí, y creo que en el producto final, bueno, tú lo has visto, creo que se nota. Sí, como a mí me gusta también que estos en vivos no sean aburridos, vamos a ver el segundo tráiler, porque por mí me la vería aquí contigo, ya, o sea, comiendo crispetas, porque la verdad es que es brutal, como digo yo, muy, muy impactante. Va el segundo tráiler de El Apocalipsis. Fuego del cielo, terremotos, dolor, angustia y muerte. El apocalipsis abunda en estas imágenes. Para el común de la gente, lo apocalíptico se ha vuelto sinónimo de horribles castigos. Pero
¿Es esto realmente así? Revelación de Jesucristo que Dios anunció y explicó a su siervo Juan. Bienaventurado el que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía, pues el momento está cerca. Tremendo, la verdad es que es tremendo, tremendo trabajo. A mí dos cosas me impactaron muchísimo y fue precisamente el casting, no sé cómo hiciste el casting del San Juan, o sea, yo vi El Señor y dije San Juan, o sea, inmediatamente, y cuando escucho También, cuando escucho, la verdad que también la providencia, porque yo no tengo experiencia en hacer castings, tampoco tenía fondos para contratar a una empresa de castings. Se hizo una convocatoria donde un montón de gente se presentó y yo no estaba contento con ninguno. Habían algunos buenos actores, pero que no me gustaba el físico, algunos que quizá el físico me gustaban más, pero no me gustaba cómo actuaban. Y cuando estaba por cerrar con uno, porque la convocatoria ya había cerrado hace un par de semanas y ya nos llegaban más emails de candidatos, dije, bueno, voy a tener que elegir uno, pues si no, no voy a arrancar nunca. Y elegí entre, no me acuerdo cuántos, poner unos 50 candidatos, elegí el que menos o el que más me gustaba, que no me gustaba tanto, el que menos me disgustaba, diría más bien. Y le escribí, le digo, bueno, quería tener una reunión con vos porque me gustaría elegirte para el personaje, pero bueno, primero quiero hablar, contarte un poco del proyecto. Y termino de enviarle el email y entra otro email por la bandeja de entrada de un actor que me dice que lo disculpara, que le había llegado la convocatoria, pero que había estado con muchas cosas y no había podido enviar su material, que me lo enviaba y que bueno, que esperaba estar a tiempo. Y cuando vi el material, vi la foto, el actor se había tomado el trabajo, cosa que no habían hecho los otros, de vestirse del personaje y actuarme la escena que yo había pedido, disfrazado del personaje. Y muy bien actuado, aparte era exactamente el tipo de actuación que estaba buscando y representación de la escena que yo buscaba, que no la había visto en ninguno de los otros 50 candidatos. Así que enseguida le dije al otro, muchas gracias, es que cancelamos la conversación porque al final vamos a ir por otro lado. Y lo contacté a este actor que, como te digo, me llegó a último momento, casi a punto de cerrar con otro. Y bueno, a mí me pareció genial. Y después cuando empecé, yo filmé y después empecé con los cuadros, como te comentaba hace un rato. Y cuando empecé a buscar cuadros de San Juan anciano, me encontré con que los pintaban exactamente igual a mi actor. Que uno lo ve al actor, tiene pelo largo y barba blanca, es de él no se afeita ni se corta el pelo desde los 18 años. Él dice, no, es que lo que pasa es que la barba, me dice, es mi herramienta de trabajo. Él es modelo, más que actor, actúa también para publicidades, alguna película, algún papel, pero más que nada es modelo para fotógrafos. Él hace mucho arte, fotografía, que trabaja con un fotógrafo, no recuerdo el nombre, que es bastante conocido aquí en Argentina, que lo que hace es representar pinturas clásicas en fotografía. Y lo usa mucho a este actor, a Ricardo Castro. Y entonces él ya sabía hacer todas las poses de los cuadros. Entonces uno lo ve, tú lo ves ahí, él hace miradas que son realmente salidas de un cuadro de Rembrandt o de un Miguel Ángel. Y él es muy gracioso porque yo le daba toda una explicación de cómo quería que actuara tal escena y para dónde mirar y qué cara poner, qué sentimiento tratar de expresar. Y me dice, foto de estampita de San Jerónimo. Me decía, claro, porque él tenía la experiencia de representar a San Jerónimo escribiendo, por ejemplo, con la calavera, que es un cuadro muy famoso también, y todo ese tipo de cosas que bueno, se ven también en la película, que la verdad que yo no lo esperaba. Sí, la verdad es que como dice alguien acá, Dios actúa así, ¿no? O sea, poner el San Juan, que es porque cuando yo la veía, por mi experiencia, digamos, de espectador,
me voy recreando cómo harían las cosas. Entonces yo dije, un señor que debería tener aproximadamente 100 años, representado por uno que más o menos debe tener unos 65, pero que se ve perfecto, o sea, ese era el San Juan. O sea, yo vi a San Juan y Sí, sí, me, sí. me lo encontré de frente, y cuando empieza la voz, que es la otra parte, esa voz es brutal. O sea, entre ver Matrix y ver el Apocalipsis de San Juan, yo prefiero ver el Apocalipsis de San Juan, porque las voces, todo, como esa voz Esa tanto... voz no es la del actor, No, no, claro, ¿de quién? es otra voz, es otro actor de voces que hace la voz también perfecta y también llegó providencialmente, porque yo ya había grabado todas las voces, tenía la Wow. voz del narrador y estamos en plena época de encierros por la cuarentena, entonces era muy difícil trabajar y convocar gente, ir y hablar y hacer pruebas. Entonces era medio uno quedaba clavado con lo que conseguía. Y el narrador, que también es excelente, lo conseguí porque también falta experiencia mía. Digo, ¿y de dónde saco un narrador ahora? Y hago un casting también, ¿quién me va a responder? Va a ser un lío. Los castings a veces son eternos también y uno no termina no encontrando lo que quieren, como me pasó con San Juan inicialmente. Y me fijo en mi teléfono porque me sonaba que en algún momento yo había pedido un presupuesto hace años a un narrador y pongo narrador en mis contactos y me sale uno. No me acuerdo ni para qué trabajo le pedí un presupuesto, que al final no lo hicimos porque al narrador no lo conocí, pero le pido un presupuesto, me lo pasa y yo la verdad que estaba en cero, acababa de quedarme sin trabajo de la noche a la mañana por los encierros, entonces le digo, mirá, me parece está perfecto lo que me pasás, pero lamentablemente no te puedo pagar nada. Me dice, no te preocupes, yo te voy a hacer el tráiler. En ese momento yo estaba haciendo un tráiler para ver si había buena respuesta de la gente, un teaser, más que un tráiler, donde simplemente mostraba imágenes sin actores, sin nada. El teaser lo que pretende hacer es mostrar un poco las sensaciones y emociones que uno quiere transmitir con la película. Y me dice, yo te hago de prueba esto. Y me hizo una prueba que me encantó. Y dije, listo, voy a pedir la plata a quien sea para pagarle lo que él quiere cobrar y que me haga la voz. Y me empezó a hacer la grabación de toda la parte narrativa. Y me dice, si querés te hago también la voz de San Juan. Y claro, la voz de San Juan, él está también actor de voces y fingía una voz de anciano, pero seguía siendo el mismo actor que hacía la voz del narrador. Entonces quedan como muy pegadas las voces. Realmente no quedaba bueno. Y en el interín alguien me dice, yo te paso contacto de un par, probalos. Los probé y uno era este de San Juan, que quedó, que ni bien lo escuché, que lo gracioso es que se llama Ricardo también, igual que el actor que hace de San Juan. Y ni bien lo escuché dije, esto es perfecto. Y te cuento otra coincidencia muy graciosa, es que San Juan, que conseguí para la versión en inglés, que es excelente, también es una voz muy buena, uno la escucha y se enamora igual que el San Juan en español. Se llama Ricardo también, se llama Ricky. Entonces, yo sin elegirlo, los tres San Juan se llaman Ricardo. No sé qué significará Ricardo para Dios, pero bueno, yo lo veo como una cuestión de la providencia que los tres se llamen Ricardo para representar a San Juan. Habría que investigar, cosa que nunca lo hice, el significado del nombre de Ricardo. Claro. Eh, ¿Qué diferencia hay entre el tráiler y el teaser? El teaser es una especie de avance que se hace antes de empezar a filmar, incluso antes de la preproducción, donde se muestra el concepto más bien, ¿no? Ok. Entonces el teaser yo lo que mostraba era que lo volví a reflotar ahora para promocionar el estreno de la película, no sé si lo viste, que dice Cristo vuelve o no vuelve, arranca, y empieza a contar todas las cosas y a mostrar todas las cosas que hoy los hombres ven el mundo, ¿no? Ve como progresos, como muestras de que el mundo está yendo encaminado al paraíso terrenal, y de repente dice, se equivocan, y muestra todo el tema de las guerras, todo lo que está mal, las ideologías, el aborto, ¿no? Todo en menos de 1 minuto y medio nos muestra, hace esta transición entre el mundo idílico que los medios nos quieren hacer creer que vivimos, al mundo real en el que vivimos,
como signos de los tiempos y termina diciendo Cristo vuelve. Entonces no se muestra nada, pero no se muestra nada de la película, digo. Se muestra más bien el concepto que uno quiere transmitir, que es el mensaje de mostrar que Cristo vuelve pronto. Pues entonces, y el tráiler es un resumen de la película, básicamente. Ok, entonces vamos a ver el teaser. Ya que vimos unos trailers, veamos el teaser. Muy bien. ¿Cristo vuelve o no vuelve? Es. ¿Qué dirá la gente? ¿Cristo vuelve o no vuelve? Al Sol, nuestra principal fuente de energía, le quedan millones de años de vida. Los avances tecnológicos, los avances médicos, la creciente conciencia ecologista, la pacífica convivencia entre todos los hombres, la fortaleza moral de la humanidad. El mundo entero se encamina a paso seguro hacia la cima. El paraíso en la tierra está cada día más cerca. No, Cristo no vuelve. Esto es lo que piensa la mayoría. Y se equivoca. Otra vez brutal. Cada vez que veo. Ese fue lo primero que hice, con eso arranqué. Para ver, incluso antes de escribir el guión ya habíamos hecho ese teaser. Ya tiene algunas imágenes distintas, ¿no? De la película. Sí, por eso, ¿no? Se hizo antes de la película, antes de escribir incluso el guión, entonces algunas imágenes en la película por ahora quedaron afuera. Y bueno, es eso que te digo, ¿no? Tratar de transmitir el concepto más que otra cosa, un teaser. Claro. Aquí hay una persona que nos está... Hay una persona que nos está acompañando en la transmisión que dice Angelita Bermúdez. Ricardo significa rey valiente o rey fuerte. Ah, mira. Bueno, muchas gracias, Angelita. Me ahorraste el trabajo de buscarlo yo. Y es ese rey que viene, ¿no? Así es. Así es, lo anuncia San Juan. Yo quería preguntarte precisamente digamos, la película es increíblemente políticamente incorrecta, o sea, eso es lo que más me gustó, porque muestra pues todos estos cánceres culturales que estamos viviendo hoy. ¿Por qué decidiste dar el paso de mostrar esto, que tú sabes que al interior de sectores de la iglesia pues acallan estas denuncias? Y precisamente por eso, ¿no? Jesús dice, si estos callaran, hablarían las piedras. Bueno, yo soy medio de piedra, así que ellos callaron y me tocó hablar. Y también esa es la razón por la cual yo de entrada pensé que en cine no iba a llegar nunca, porque no es solo políticamente incorrecta dentro de términos eclesiales, sino también mundanos. Entonces yo lo que pensé de entrada es, digo, no voy a conseguir ninguna distribuidora de cine católico, que en general se apoyan en los obispados, que se atreva a difundir esta película. Entonces, digo, eso lo descarto. Y una distribuidora de cine secular no le va a interesar una película genuinamente católica. Ellos prefieren una película más comercial y que acompañe sus ideologías, no que vaya contra sus ideologías. Esa fue la razón por la cual a mí, que me hubiera encantado de entrada, pensé en hacer una película para cine, descarté el cine, dije no hay forma que esto llegue al cine, y lo descarté. Entonces empezó a trabajar en el proyecto como un video para YouTube, y ese video tuvo mucho éxito, lo vieron más de 10 millones de personas, pero fue censurado en YouTube. Entonces ahí empezamos a pensar en otra alternativa. Y también estaba el problema de los fondos. En YouTube eso no generaba ningún ingreso. Y yo, si quería seguir con este proyecto, ya toda esta parte
nos ha generado números en rojo. Casi nadie de los que ha trabajado en este proyecto cobró nada, incluido yo. Y de alguna forma había que recuperar esa inversión de 4 años y también generar un ingreso para lo que queda, ¿no? La segunda parte y el resto del apocalipsis, porque esta primera película no cubre el apocalipsis completo, sino cubre la primera mitad. Y queda la segunda mitad, que es la mitad en términos de producción más costosa, porque aparecen personajes complicados como el dragón de 7 cabezas, la bestia del mar y la bestia de la tierra. Aparecen batallas entre demonios y ángeles, aparece la destrucción de Babilonia, la gran ramera montada sobre la bestia, y son un montón de imágenes que ya, como te decía, me embarqué en esto de mostrar las imágenes del apocalipsis y ahora no me queda otra que mostrarlas. Y son efectos que lamentablemente no hay punto intermedio, o uno los hace de forma excelente o se ven ridículos. Entonces, esta segunda parte se hace, ya tenemos un presupuesto estimado, pero 3-4 veces más costosa que esta primera parte. Entonces, ya los recursos los agotamos todos y bueno, nos fue llevando la providencia a pensar distintos negocios y en eso una voluntaria, en un momento estábamos para conseguir donaciones, haciendo funciones privadas en distintas partes del mundo, en parroquias, en quien quiera recibirnos para hacer una función privada, y una de las voluntarias en Colombia que estaba intentando hacer una función privada, consultó con Carlos Botero, en Botero Media, en Películas Católicas, perdón, de Carlos Botero, para ver si él conocía el proyecto, si le interesaría llevarlo al cine, y cuando Carlos vio la película, en su momento eran capítulos sueltos, se enamoró del proyecto y enseguida nos pusimos en contacto a través de esta voluntaria y empezamos a trabajar, ¿no?, en armarlo en formato película para llevarlo al cine. Yo estaba sorprendidísimo, digo, una productora católica que se la juegue y que se anime a llevar este mensaje polémico, por así decirlo, políticamente incorrecto y feliz, obviamente, porque el sueño de cualquier persona que estudia cine es llegar a hacer una película que salga en salas. Así que, bueno, muy agradecido también con Carlos, con Ingrid, que es su socia, con Mónica, que es la voluntaria que hizo este nexo y hizo posible que el apocalipsis llegara al cine, y con el pueblo de Colombia, porque si no fuera también por este hábito que tienen los colombianos de ver y apoyar el cine católico, tampoco hubiera habido un espacio para esta película. Entonces, muy agradecido con Colombia y bueno, las personas que te acabo de mencionar. Súper. Aquí está precisamente Carlos en la transmisión y nos está avisando que el 25 de abril se estrena en Caribbean Cinemas en Puerto Rico y el 18 de abril en Colombia y Centroamérica, para las personas que nos están viendo. Y si Carlitos de pronto tiene otros países o algo, de una vez podemos aprovechar porque este video va a empezar a circular, va a haber gente que no lo está viendo en vivo y que se va a informar con los días. Entonces, por ahora es 18 de abril en Colombia, o sea, mañana estrena en Colombia. En Centroamérica, en los países de Centroamérica son Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. También conjunto con Colombia, estrenan mañana. Y el 25 de abril en Puerto Rico. Esos son los estrenos de ahora. Se está trabajando en algunos países de Centroamérica para ver si podemos abrir algunas otras salas aparte de Cinemark próximamente, y si no, en el resto de los países de habla hispana, desde Argentina, que todavía no estrena y no tenemos fecha, a Estados Unidos, incluido México, y España en Europa, estrenará en septiembre, si Dios quiere, la segunda mitad del año. Aquí está preguntando Big Fish, no sé quién es, dice, ¿cómo podemos ayudar para que lleguen a otros países? Y lo mejor es estoquear a las cadenas de cines, yo creo. Si ustedes, los interesados en que esta película llegue a su país, escriben a sus salas de cines en las redes sociales, les comparten publicaciones de nuestro afiche, por ejemplo, les preguntan cuándo va a estrenar, muestren interés. Cuanto más interés muestren,
más factible que esa sala de cine o nos contacten a nosotros o cuando nosotros intentemos contactarlas, nos atiendan el teléfono. Aquí hay un código de barras, no sé si de pronto la gente pueda contactar ahí, espera, aquí, si de pronto lo pueden escanear. Bueno, ahí está, yo tengo mi propio afiche para mostrarle a toda la gente que viene aquí a nuestra sede el Apocalipsis de San Juan para que vayan. La verdad es que yo he estudiado el Apocalipsis y quedé impresionado, quedé tranquilo porque dije, vamos a ver si dice lo que yo he enseñado en conferencias, en charlas. Entonces salí muy tranquilo porque dije, sí estamos diciendo lo que es, ¿no? No algo que fue lo que yo dije en mi testimonio, que se salga de la sucesión apostólica, de la sana doctrina. Me llamó mucho la atención la referencia a la tradición, digamos, la misa tradicional. ¿Por qué usaste esa imagen de la misa tradicional? Bueno, en el padre Castellani, cuando escribe, todavía no existía la misa nueva. Él celebraba la misa tridentina porque, bueno, el libro principal se escribe en el año 60. Él ya venía escribiendo otras cosas antes y sigue escribiendo después, ¿no? Y las charlas que da también. Pero cuando uno busca imágenes, ¿no? El texto hablaba, el narrador habla de la tradición, el mismo texto del Apocalipsis habla de la tradición, guarda lo que tienes, conserva lo que tienes, insiste mucho en conservar lo que se recibe, que esto lo vemos también en las cartas de Pablo apóstol, ¿no? En la Biblia, que habla de conservar la sana doctrina, de conservar lo que tiene, de que si un ángel, incluso si un ángel o él mismo viniera a predicar otro evangelio, otras tradiciones, no lo escuchen porque no podrían ir contra la tradición. Y se refiere a la tradición apostólica, ¿no? Que viene desarrollándose en la liturgia durante 2000 años, pero sigue siendo la misma misa. Y a la hora de buscar imágenes que representen la tradición, no se me ocurrió una mejor imagen que una misa tradicional. Si se te ocurre alguna, estoy abierto, porque la verdad que no se me ocurre otra, no mejor. Es la única imagen visual, ¿no? Que diga, esto yo lo veo y digo tradición. Tradición, no traición. Y por eso usé la imagen de la misa tradicional. Perfecto. Como veo a la gente tan emocionada, vamos a desaparecer tú y yo más o menos un minuto de la pantalla para en pantalla gigante, que es lo impresionante de esto. O sea, aquí hay gente que nos ve en los televisores gigantes, entonces que vean una parte de digamos, de los anuncios, del tráiler, pero en pantalla completa y ya volvemos, ¿te parece? Dale. Perfecto, entonces vamos a ver, para toda la gente que veo que dicen que están impactados con lo que están viendo, vamos a verlo en pantalla gigante.
La verdad es que a mí me ha pasado algo increíble con esta película y es que cada vez que la veo me quebranta, o sea, me toca profundamente. No sé si te han dado testimonios similares. Sí, bueno, mucha gente que la vio la tiene que ver y rever y es una película que es algo también que a mí siempre me gustó en el cine. Por ejemplo, las películas, las primeras de, no sé si conoce el director Christopher Nolan, que es el director de una de las últimas Batman, que es un director del cual yo soy fan, que genera eso, ¿no? Él hace películas que uno la termina de ver y ni bien termina la película de verla, uno dice quiero verla de vuelta. Porque siempre hay algo para descubrir en la película y uno sabe que se quedó sin descubrir cosas y que necesita verla de vuelta para descubrir eso que faltó. Y creo que esta genera un poco eso también, ¿no? Aparte de que uno se va emocionando cuando la ve, da la sensación de que quedaron muchas cosas que uno vio y que se queda reflexionando y quiere volver a verla para profundizar en esas cosas. Y eso es algo que no sé si lo busqué, pero es un efecto que se logró, que es que uno termina la película y uno se queda reflexionando y pensando sobre lo que vio, ¿no? La película pareciera que uno sale de la sala, pero la película sigue. Sí, Y bueno, y también obviamente se trabajó desde el punto de vista de la imagen acompañada con la música, para que sea una música que emocione y que transmita lo mejor posible cada mensaje en cada parte de la película. Christopher Nolan es el famoso director del Caballero de la Noche. Exacto, sí, 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 que tiene unas películas, esa quizá, bueno, a mí me encantó, para mí es las mejores Batman, pero las anteriores que había hecho, por ejemplo, él se hace famosa con una que se llama Memento, que es una película, un policial, y la película está editada como si fuera un rompecabezas, entonces uno la ve y la va armando como un rompecabezas mientras la ve y termina de verla y se queda tan impresionado con lo que vio que dice, la tengo que ver de vuelta para entender un poco más y, y se queda pensando, ¿no? Me pasó que la vi y me fui a dormir y me quedé pensando en la película, en cómo esto, y uno va atando cabos, incluso después de terminar la película, sigue maquinándose con la película y pensando en cómo es esto, mirá, sí, esto y cómo sería esto, creo que esto me lo perdí, tendría que ver la película de vuelta, y muchas de sus películas son así, Inception, por ejemplo, es una de él también, ¿no? Trabaja mucho en este concepto de rompecabezas. Oppenheimer. Oppenheimer, sí, a mí esa, ya de las últimas no me gusta. Oppenheimer me pareció una película aburridísima. Pero bueno, Sí, es una opinión. es más, Eh, es más pesada, ¿no? Es decir, por ejemplo, uno ve El Caballero de la Noche con ese guasón, con ese Batman. Yo sí, me la he sí. visto no sé cuántas veces, 20, 30 veces. Claro, bueno, y esa es de las más comerciales, después tiene varias más que son, hay una de unos magos también, que también juega mucho con este tema de los rompecabezas, que también actúa Christian Bale, el del Caballero de la Noche, no me Sí, el acuerdo el nombre de la película, pero en general él trabaja mucho este concepto, ¿no? De rompecabezas y hace ediciones extrañas, que lo que hacen es que el espectador participe un poco más, no sea tan pasivo, ¿no? Y tenga que pensar mientras ve la película. Y bueno, creo que con el Apocalipsis un poco logramos eso también. Eh, yo me imagino yo veo que, viendo después en retrospectiva, me doy cuenta un poco mis influencias, ¿no? Y veo que los autores, los que soy fanático, en cuanto a cine, ¿no? Directores de fotografía, veo que hay mucha influencia de ellos en mí y creo que en el montaje a mí Christopher Nolan es el mejor y un poco creo que tengo esa influencia, ¿no? Y hay quizá uno que tenga mucho ojo puede llegar a ver mi película y decir, uy, esta tiene un estilo de montaje a lo Christopher Nolan. ¿Cómo hiciste? Porque uno se imagina que la mezcla de sonido para lograr ese sonido, los grandes estudios de audio en Hollywood, pero yo me sentí como si estuviera en una película de Hollywood en materia de sonido, cuando cabalgan los caballos a uno le cabalgan adentro. O sea, ¿cómo hiciste eso? Bueno, el audio se trabaja, hay audio que es grabado en el set, muchos de los pasos del caballo son los reales,
que al estar ralentizado todo, porque uno los ve en cámara lenta galopando a los caballos, el sonido en cámara lenta siempre tiende a ser más grave, ¿no? A resaltar los graves, y eso, claro, con buenos parlantes en el cine se siente mucho. Quizá en una computadora, en un celular, si uno ve el tráiler no impacta tanto, pero si uno escucha el tráiler con auriculares, con un buen par de auriculares o con un buen par de parlantes, también en los trailers se trabajó mucho para que el sonido impacte. Pero hoy, como te decía, la tecnología ha abaratado mucho los costos de producción. Sigue siendo caro porque requiere técnicos que cobran bien para manejar, pero son herramientas bastante accesibles, ¿no? Hoy hay muchas librerías online que son muy buenas para tener efectos de sonido, a las cuales recurrí un montón. Y después, bueno, la verdad, la mezcla final la hice yo, de sonido también. Ahí tenemos otro rubro en el cual incursioné. La verdad es que no tenía experiencia, pero tenemos la ventaja que hoy en YouTube uno busca, si sabe buscar, encuentra tutoriales para todo. Entonces, si Pero uno tiene... hacer Claro, una película con esos tutoriales brutales, más admirable aún, porque... y bueno, muchas cosas tuve que recurrir a tutoriales porque no tenía los fondos para pagar. Por ejemplo, las langostas. Esas langostas, cuando salen las langostas que vuelan alrededor de San Juan, están hechas en 3D y tuve que aprender un programa de 3D nuevo que yo no conocía, mirando tutoriales online. Porque esas langostas 3D las hice yo también. Entonces, a mí me pasó eso, que no tenía fondos para pagar a la gente que se dedica y que es experta en estas cosas. Mi único recurso, más como inagotable, era el tiempo. Entonces, le dediqué mucho tiempo y por eso también llevo 4 años a hacer la película. Mientras la hacías, ¿con qué te mantenías? Caridad de familiares y amigos. Ya. Sí, Y con el éxito. el primer año fui vendiendo las cosas de mi empresa, que cerró cuando llegaron los encierros, y después de la primer capítulo que sacamos, el primer fragmento que sacamos en YouTube, ahí que como te contaba tuvo mucho éxito, mucho más respuesta de la que yo esperaba. Ahí yo pedía donaciones para solventar los gastos, al menos de producción ineludibles que tenía, como ser pagarle al actor, pagarle al locutor, narrador, alquileres de equipos de luces y cámara, todo eso se fue solventando con donaciones. Y después mucho trabajo de voluntarios. A mis amigos los puse a trabajar a todos. Dentro de la parroquia también una escena la de los 2 testigos, que hay más de 50 extras. Ahí casi todos no todos, pero más o menos un 80% son voluntarios, el resto son pagos. Mucho trabajo voluntario, gracias a Dios, mucha buena voluntad de parte de mucha gente que colaboró con su trabajo y su tiempo para hacer que esta película se vea tan bien. ¿Ya la gente que te colaboró sabe que está teniendo este éxito o todavía no saben? Y en general son seguidores en nuestras redes, así que imagino que sí. Mucha gente, mucha que ni conozco, porque por ejemplo, los extras, que te digo que eran más de 50, en un momento eran 60 extras, el día que filmamos Los 2 testigos, los conseguimos pidiendo por las redes. En nuestras redes sociales contábamos que íbamos a filmar tal escena, que necesitábamos tantos extras, que no teníamos fondos para pagarlos. Entonces, quien se animara y le divirtiera venir a trabajar de extra y conocer un poco cómo se hace una película, se anotara, y bueno, tuvimos muy buena respuesta, gracias a Dios, y se anotaron un montón, así que pudimos hacer la escena que tú viste ahí, que bueno, aparecen los 2 testigos con las muchedumbres que los rodean, que ellos les predican. Pero bueno, así de a poco se fue haciendo todo. Súper. Aquí hay una señora, Blende for You. Mencionó que voluntarios habían ayudado. ¿Cómo puede uno ser voluntario? Quiero ayudar. Bueno, mira, aquí nos están diciendo que es importante divulgar. Si ustedes quieren
se pueden comunicar a este número del instituto y nosotros les mandamos vía Carlitos, que está comandando esto, toda la información, las salas de cine, los trailers, los teasers, todo lo que ustedes han visto, cosa que lo divulguen enormemente, porque lo que necesita esto es mucha divulgación y que mucha gente vaya. Ojalá Sí. vayan grupos evangélicos, vayan grupos de otras confesiones, porque seguramente se van a volver católicos, segurísimamente se van a dar cuenta de por qué están en el lugar equivocado, y lo digo con amor de mucha gente amiga que está en otros lados, van a entender por qué el Señor fundó su iglesia y por qué viene pronto por ese remanente, como decía tanto la película, ¿no? La verdad es Así que es impresionante. Vayan, lleven a sus parroquias enteras, vayan y hablen con su obispo y llévenlo, invítenlo. Le dicen, señor obispo, vamos a tomarnos un cafecillo, luego nos vamos a cine, trátenlo bien, llévenlo, y que esa diócesis invite oficialmente en todas las iglesias a todos los fieles a ver la película. No sé si se me fue la mano, pero el No, ideal es... perfecto. Y aparte te cuento que estamos traccionando mucho en todos los países con voluntarios la película. Entonces, otra cosa que pueden hacer es, si se contactan con nosotros a través de la página del Apocalipsis Revelado, nos pueden escribir, ahí hay un formulario que es para pedir la película para la ciudad, pero también para suscribirse. Por nuestras redes nos pueden escribir y ofrecerse como voluntarios para traccionar la película en su ciudad. Lo que estamos haciendo es, les damos material gráfico para que ellos lleven a las parroquias. Si alguno tiene algún grupo de oración o algo, también los orientamos para cómo organizar, para ir todos juntos a ver la película. No lo manejo yo, lo coordina una chica que se llama Fernanda, pero bueno, los pondremos en contacto con ella, que coordina a todos los voluntarios en los distintos países y ciudades para traccionar la película y ser parte de este apostolado. Súper. Yo me alargué un poco en el tiempo, pero la verdad es que es muy emocionante este tema. A mí me impactó porque, como les digo, lo he estudiado y lo vi en imagen y me conmocionó. Entonces, ojalá ustedes este video en particular de mi canal de YouTube, lo compartan. Apóyennos compartiendo este video, porque va a motivar a mucha gente a ir a ver la película. No se la puede perder absolutamente ningún católico del planeta. ¿Has pensado en otros idiomas? ¿Va a salir en otros idiomas? Sí, bueno, te comentaba que en inglés a San Juan ya lo tenemos grabado, que otro Richard, que grabó a San Juan. Nos falta grabar el narrador. También estamos pensando en doblarla al portugués. Y lo ideal, yo creo, es que esté doblada en cada idioma donde se ve, ¿no? Porque es tanta información que uno tiene que abarcar y ver al mismo tiempo, porque como te decía hace un rato, está hecha la película de forma que la información se absorba por el oído, por lo que dice el narrador y dice San Juan, y también por lo que uno ve. Entonces, estar distraído con el subtítulo no es la situación óptima. Así que sí, estamos trabajando por ahora en doblaje al inglés y al portugués. Y si Dios quiere, bueno, se irá doblando a todos los idiomas donde vayamos llegando. Espectacular. Yo quisiera que no te fueras, es decir, vamos a ya cerrar, pero que me esperes un minutico. Vamos a Muy bien. cerrar otra vez en pantalla gigante, porque es que esto uno lo saborea y vuelve y lo saborea y vuelve y lo quiere ver otra vez, para que la gente que acaba de conectarse, hay gente que está entrando, hay gente que está compartiendo el enlace, llaman a otros, aquí veo que la gente está escribiendo. Entonces, para que vean de qué estamos hablando. Mira, aquí nos están, mira, esta es una comunidad muy fuerte acá en Antioquia. Baudí Castaño, Dios te bendiga, siempre oramos por ti, Digma. A ustedes, a los amigos de Digma, yo les di una conferencia donde toqué temas relacionados con el Apocalipsis. Véanse la película porque es exactamente en la misma línea
de lo que hablamos. Entonces es importante que comunidades como esta inviten a toda su gente a verlo. No sé si va a estar en Medellín. Ah, sí, en Medellín ya, Sí. ya sé que la vieron, inclusive la premier, digámoslo así. Sí, hubo premier en Medellín. Sí, exactamente. Aquí dice, Carlitos dice, muy importante que sea doblada para que cualquier persona disfrute la película y no pierda tiempo leyendo los subtítulos. También Así es. los amigos de Lazos, toda la gente que vaya a ver la película, porque la verdad, en Medellín, en Arcadia y El Tesoro, para que vayan los amigos de Digma que nos estaban ahí saludando. Entonces, muchísimas gracias, Simón. La verdad es que para mí es un gran honor y una gran satisfacción ver que esto se hace en la iglesia. Cuando uno ve estas cosas, le dan más ganas de ser como uno de esos dos testigos, que también es otro pasaje brutal, porque para la gente que no como escriben a veces acá, ¿no? Que no lo han entendido, que no lo han leído, saber que los levanta Dios después de que han sido asesinados y que la gente se está burlando y que lo hayas representado, también me pareció impresionante. Entonces, que todos nosotros seamos esos testigos que llevamos esta película, que la damos a conocer, que no nos cansamos de anunciar que el Señor viene pronto, que está escrito y que lo que está escrito, ni una tilde, ni una coma, va a dejar de cumplirse. Entonces, muchísimas gracias a ti por ser uno de esos testigos también y habernos dado este honor, esta alegría de encontrarnos con la palabra de Dios tan profundamente. Gracias a ti, Samuel, el honor es todo mío. Entonces vamos a ir, para la gente que no ha disfrutado todavía, que no sabe de qué estamos hablando, vamos a ver este tráiler que es impresionante sobre el Apocalipsis de San Juan. Yo no sé si sea posible, mientras lo pasamos, Simón, que tú nos digas la segunda parte, cuándo estará. No tengo esa información, la verdad ni arrancamos con la preproducción, dependemos 100% del éxito de esta película, por eso es muy importante que la gente vaya la primera semana, o sea, a partir de mañana y dentro de lo posible mañana, viernes y fin de semana, para que la película realmente las salas se llenen, sea un éxito y nos sigan dando semanas en cartelera, porque tú sabes que los cines a las películas les dan solo una semana de vida y les prolongan la vida una semana más si la película demuestra ser rentable. Entonces es fundamental no confiarse que la película va a estar muchas semanas porque no lo sabemos y hacer el esfuerzo de ir la primera semana. Mira, acá nos están viendo desde Costa Rica. Este jueves 18 se estrena el Apocalipsis de San Juan en las salas de Cinemark. O sea, Costa Rica también, ¿no? Así es, en Costa Rica también. Bueno, hay mucha gente que te ha escrito. Dicen acá, Elizabeth, cuenten con nuestro apoyo y nuestras oraciones por el éxito de esta película. Dice Luz Ángela Gómez, gracias por esta entrevista, súper. Dice Eduardo, lo mismo que tú dijiste, es muy importante que asistan este primer fin de semana, desde mañana hasta el domingo. Es muy importante porque, como dijo Simón, si las salas de cine ven que esto funciona, pues va a estar mucho más tiempo. Necesitamos abarrotar los cines, llenarlos hasta que no haya más para dónde estar. Como ustedes ven, pues la película tiene una influencia de directores como Christopher Nolan. Yo lo sentí, yo lo viví, yo lo experimenté. Yo prefiero ir a ver esta película que El Caballero de la Noche, prefiero ver esta película que Matrix. Váyanse a ver esta película, es impresionante, puede cambiar su vida, puede cambiar su historia, puede cambiar
su comunidad. No se la pierdan. Simón, muchísimas gracias. No te me vayas a ir un minutico. Me quedo. Bueno, para todos, aquí está Gladys Arce desde Costa Rica haciéndole mucha propaganda. Para Costa Rica, Puerto Rico, Ecuador, la gente que nos está viendo y todos los demás, y a los que ustedes les harán llegar este video, aquí va el tráiler de Caravel Films del Apocalipsis de San Juan en pantalla gigante para que ustedes se hagan una idea de lo que van a disfrutar. Véanse este video, este en vivo en su televisor. Fuego del cielo, terremotos, dolor, angustia y muerte. El apocalipsis abunda en estas imágenes. Para el común de la gente, lo apocalíptico se ha vuelto sinónimo de horribles castigos. Pero, ¿es esto realmente así? Revelación de Jesucristo que Dios anunció y explicó a su siervo Juan. Bienaventurado el que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía, pues el momento está cerca. Muchas gracias a todos por estar en este en vivo. Muchísimas gracias a Simón también por acompañarnos. No te me vayas a ir. Los despido agradeciéndoles que envíen este video a todos sus contactos. Hablen de esta película en sus comunidades. No dejen de ir. Tenemos que abarrotar los cines como ocurrió con La Pasión de Cristo de Mel Gibson o más. Ayuden a que esto llegue a muchísima gente. Suscríbanse a este canal, compartan este video, denle like para que llegue a mucha más gente. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a Carlitos que nos ayudó para esta entrevista y a Simón que me espere un minutico. Muchas gracias.